5 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de la jornada. Recibimos a Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ustedes saben, fue noticia en los días pasados. La Corte Electoral ya definió la papeleta para el plebiscito que tendrá lugar en octubre con las elecciones nacionales para la papeleta que representa la reforma de la Constitución en torno al sistema de la seguridad social. Y esta campaña que viene llevando a cabo entonces el PIT-CNT, impulsada particularmente por los trabajadores de la seguridad social. Le damos la bienvenida en este contexto. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se reformula o se reorienta la campaña luego de las internas? Ya tenemos la papeleta. ¿En qué punto están del trabajo que vienen haciendo ustedes? Bueno, en este momento estamos en comunicaciones permanentes con la Corte, que está reglamentando lo que sería el plebiscito. Ya definieron el color de papeleta, ahora hay que ver cómo se constituye el texto en torno al sí, que va a ser obviamente por el sí la papeleta, al igual que el otro plebiscito. Y la campaña se diseña de forma tal de mantener el perfil bajo en el sentido de la austeridad de la misma y hablando con la gente en la calle, que fue lo que más resultado nos dio. ¿Algo que decir del color de papeleta? ¿Les convence? ¿Le da lo mismo? En principio, un apunte, sí, y esto creo que es importante. Se nos había dado a elegir un color y en realidad se termina asignando de forma por los ministros de la Corte. Eso es esperable. ¿Ustedes qué pretendían? No, nosotros no pretendíamos nada. En realidad, obviamente uno si tiene la opción de elegir, elige lo que es mejor a nivel publicitario. Pensaban que era mejor un color. ¿Qué color habían elegido? Nos habían ofrecido blanco, celeste o rosado. Rosado obviamente no era una opción. ¿Ustedes quieren celeste? Sí, claro. A nivel publicitario es mejor, ¿no? Todo el mundo lo entiende eso. Creo que basta con decirlo y ya asocian un montón de ideas. La idea es que en la papeleta esté todo el texto. Bueno, y eso es lo que se está reglamentando justamente. Esa es la cuestión y el proceso en el que se está en este momento, en permanente contacto con el comando, ¿no? Así se había señalado un poco por parte de la Corte, ¿no? Que en un fragmento iba a ir uno, del otro lado todo el texto completo. Al frente y al dorso, es la idea, sí. ¿Cuán importante es para ustedes o cuán determinante puede llegar a ser para ustedes que el Frente Amplio decida, o por lo menos los sectores que lo acompañan, decidan ensobrar la papeleta con las listas? Bueno, hay que reconocer que no es lo mismo que los partidos políticos ensobren a tener que hacer el trabajo manualmente, ¿no? Eso va a llevar a que tengamos que tener delegados en todos o casi todos los circuitos para lograr asegurar que la papeleta esté, porque se da en muchas ocasiones. No en todas, por supuesto, porque no toda la gente actúa de la misma manera, que a veces entras al cuarto secreto y no hay. Entonces hay que estar atentos a esas cuestiones, por eso es importante. ¿Y en ese sentido han tenido contacto con algunos sectores del Frente Amplio que apoyaron esta iniciativa? Eso lo tuvimos desde el primer momento cuando se declaró. Pero para ver si hay intención de ensobrar. Los sectores que acompañan ensobran todos, por supuesto. Ya está confirmado eso. Sí, claro. Y que el Frente Amplio resuelva una libertad de acción, ¿a ustedes cómo les cae eso? La papeleta surge a raíz de una desconfianza de los trabajadores y trabajadoras hacia el sistema político en su conjunto. Entonces, en ese marco nosotros nos manejamos con la independencia que debemos hacerlo, porque es un mecanismo de defensa que elaboramos en este texto. Y si hay libertad de acción, es mejor a que haya mordaza, me parece. Entonces, nosotros en términos de libertad preferimos la libertad de acción y no nos metemos en opinar, no nos compete a nosotros eso. Nosotros tenemos que trabajar para lograr que la gente entienda por qué tiene que votar el sí en octubre. Y en cuanto al PIT-CNT, que ha habido apoyos también disímiles, luego de una votación muy dividida a través de la cual salió esta iniciativa, ¿cómo han visto esos apoyos y con cuántos de esos apoyos cuentan de cara a octubre? Bueno, cada quien sabe lo que tiene que hacer. El movimiento sindical resolvió
en principio dividido, pero a posteriori sí con una mayoría bastante amplia. Entonces, en ese marco hay que tener en cuenta que decisión que se toma en el PIT-CNT se acata. Y si no se acata, será porque hay algún otro interés que no tiene nada que ver con el futuro del trabajador y la trabajadora que hoy son activos, ¿no? Ahora, retomando la cuestión vinculada al Frente Amplio, se señala que el próximo secretariado volvería a discutir la libertad de acción. ¿En ese sentido les preocupa que el Frente Amplio pueda cambiar la óptica del plebiscito, teniendo en cuenta, bueno, que hay algunos, por ejemplo, que han señalado que firmaron para la consulta, sí, pero que luego no van a apoyar el plebiscito? Nosotros hablamos para las bases, sí puede ser un motivo de preocupación. Lo que sí también tenemos claro que la gente no es un rebaño de ovejas que hace exactamente lo que sus partidos políticos Pero la le libertad dicen. de acción siempre está prevista, ¿no? Porque cada uno elige si apoya o no. Es una cuestión individual de decisiones, lo mismo que el voto, ¿verdad? Por eso nosotros hacemos una campaña que sea más amplia, no que abarque a los votantes del Frente Amplio. Porque en definitiva yo decía que esto surge como una respuesta a la inacción de determinadas fracciones políticas. Porque es cierto, se vota en el 95 en el gobierno de la calle, la ley del 95. El tema es que pasaron 15 años de gobierno progresista y las AFAP siguieron lucrando con el dinero de la gente y no mejorando las jubilaciones. Entonces, bueno. ¿No mejora en ningún sentido la jubilación de los uruguayos? Teniendo en cuenta lo que se percibe. ¿Tú te referís al periodo de gobierno progresista o a la reforma del año pasado? No, desde que funcionan las AFAP. No se ha visto, no ha tenido un beneficio de la persona en el momento de cobrar su jubilación. Y no, básicamente solamente le mejora esto a las personas que ganen por encima de 256.000 pesos, porque posterior a ese salario puede elegir aportar o no a la seguridad social. Y no es a la seguridad social, es a la FAP, es al ahorro individual. O sea que solamente hay unos 27.000 uruguayos que tienen esta condición hoy por hoy, que ganan por encima de ese salario y en realidad solamente a esa pequeña fracción le podría servir. Ahora, hay que tener en cuenta también que las personas que se exceden por el tercer pilar de ahorro retiran sus capitales, no los dejan allí. Sosa, usted acaba de decir que a nivel de la interna del PIT-CNT se acata o se acata. Ahora, ¿qué pasa con sindicatos que no comparten? Por ejemplo, recuerdo uno, a EBU, por citar uno. ¿Qué le van a pedir? ¿Que no haga campaña en contra? ¿Le van a pedir...? ¿Qué le van a pedir a esos sindicatos que no acompañan esta reforma? Es que no podemos pedirle nada. Cada sindicato sabe en la libertad que tiene del principio de autonomía y autarquía que ellos mismos tienen, qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. En definitiva, el movimiento sindical tampoco es una cuestión que dicte resoluciones y después salga a perseguir gente. Cada cual sabe lo que hace. Tienen que tomar una definición y si la toman en contra del movimiento sindical, y bueno, habrá que accionar de la manera que corresponda a la interna, ¿no? Nosotros por ejemplo, ¿qué podría pasar? Y bueno, habrá que ir a los estatutos, a ver qué es lo que dicen, cómo se procede en ese sentido. ¿Esta reforma perjudica a cajas como la de AEBU, por ejemplo? Nosotros entendemos que no. Porque por algo pusimos jubilación común como una cuestión de diferenciarla del resto. Y nosotros entendemos que pueden haber cuestiones legales que los despeguen de esta situación. A nivel país se ha dicho que esto podría ser una catástrofe, que da incertidumbre y que de alguna manera también se ha engañado a la gente diciéndole, bueno, en vez de jubilarte a los 65, puedes jubilarte a los 60, pero que eso no tiene sustento. ¿Qué se dice a todos estos argumentos? Bueno, a todo eso se manejado? Dice que primero que nada, la realidad de este país es que el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social tienen una tarea que no cumplen a cabalidad. De hecho, anterior a esta instancia, ustedes marcaban el tema del desempleo como una buena noticia y que había bajado el desempleo, ¿verdad? Bueno, si baja el desempleo, ¿por qué tenemos que asumir que van a estar peor las cuentas de la relación de activo-pasivo? Por ejemplo, BPS hoy tiene una relación de activo-pasivo de 2,47 personas trabajando por cada jubilado que está cobrando una pasividad. En el 95 ese indicador estaba en 2,10. En el 2004 en 1,88. Producto de la crisis, ¿verdad? En el 2020 2,33 y hoy es 2,47. ¿Por qué tenemos que asumir que las cosas van a empeorar? Eso por un lado. Lo otro,
cuando tú te referías a quién le conviene el sistema individual, hay que tener en cuenta que después de 256.000 pesos empieza a bajar el aporte y nosotros sí pagamos el 15% de todo nuestro salario. Ahora aquella persona que supera esos importes empieza a descender a razón de que, por ejemplo, en un salario de 470.000 pesos, por tomar una variable, paga 2,7 a la Seguridad Social, globalmente hablando, ¿no? Porque como tiene un tope, tiene un precio la Seguridad Social en nuestro país, la solidaridad. Entonces, hay que visualizar esas cuestiones y atacar por allí, ¿no? Atacar en el buen sentido. Ahora, esa relación que usted marca entre trabajadores y pasivos, se afirma que, bueno, como ahora los pasivos viven más años, hay que sostener más años. Entonces, esa relación no es la misma que hace algunos años cuando la expectativa de vida era menor. Todas las prestaciones sociales, además, que se han ido agregando. Bueno, y no pasó nada. Sin embargo, hace 28 años que a las AFAP se les transfieren en la órbita de los 1.500 millones de dólares por año y tiene una bolsa de 24.000 millones de dólares de ahorro. Entonces, a nosotros nos parece que está mal distribuido el dinero, que hay que hacer algo al respecto. Esto es un mecanismo de autodefensa. El poner los 60 años en la papeleta tiene alguna cuestión puntual y es que la ley 20.100, nosotros no estamos en contra de la ley, lo que está bien lo recogemos y lo llevamos adelante como un avance en materia de seguridad social, pero sí la edad de jubilación, nosotros entendemos que teníamos que ponerla. De hecho, ya hay algún ejemplo en la Constitución, los funcionarios públicos no pueden trabajar más allá de los 70 años, o sea que no entiendo cuál es la cuestión de no poner edades. La Comisión de Trabajo, de Estudio de la Expectativa de Vida, que crea la Ley 20.130, podría eventualmente estudiar en un plazo de 3 años y decir, bueno, la gente vive más. Entonces, en vez de 65, la de retiro va a tener que ser 67 o 70. Y nosotros nos vamos a tener que quedar cruzados de brazos viendo cómo cada vez se nos recortan más derechos, porque acá lo que sucede es que a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras asalariados que han aportado a la seguridad social, se les achica la jubilación, que es lo único que van a tener para subsistir en la última etapa de sus vidas. Pero la propia Topolansky criticó que se establezca en la Constitución un tope de edad porque esto es muy dinámico y va cambiando año a año. No me voy a referir en ningún término a la señora porque me parece que no conoce la realidad del escritorio donde uno atiende a las personas y se choca con la verdad de las cosas. En el interior, por ejemplo, las personas que vienen a declarar servicios han trabajado toda su vida y uno lo sabe. El problema es que no tienen manera de probarlos porque han trabajado fuera del sistema. Capaz que ella recuerda que en algún momento, cuando le tocó votar como empresario a su esposo, no pudo hacerlo porque no tenía la antigüedad en el Banco de Previsión Social, porque el campo que explotaban estaba solo a nombre de ella. Según entiendo, esas fueron las explicaciones que dieron. Ahora, si él trabajaba, tendría que haber aportado también. ¿Cómo ven que participe el presidente de la República en la campaña de defensa de la ley? Está difícil opinar sobre eso porque para nosotros tiene un componente importante de representatividad a nivel país, ¿no? El presidente de la República encierra lo más importante de lo que es la conducción en general de toda la República Oriental del Uruguay. Que se ponga a favor o en contra es entendible porque fue su gobierno quien la propició. Ahora, a nosotros nos gustaría preguntarle por qué prometió en campaña electoral no aumentarnos la edad y si lo hizo. Nos gustaría preguntarle por qué se aferran tanto al tema de la pobreza infantil, que aumentó sostenidamente en este gobierno y no la están atendiendo en este momento y todavía no se ha votado el plebiscito. Entonces, nosotros hay cosas que no nos cierran y es lógico que no nos cierre. También nos gustaría preguntarle por qué profundizó el sistema de ahorro individual y de un nivel sostenido de afiliaciones hasta noviembre del 2023, más o menos se afiliaban unas 3.000 personas por mes y en diciembre, que es el momento donde entra la obligatoriedad para todas las cajas, se afilian 10.000 personas. Bueno, pero que ingrese en la campaña no es una buena oportunidad justamente para señalar esto, porque desde el gobierno se dice el presidente no solamente puede, sino que tiene el deber de defender lo que entiende es una ley importante de su administración. Bueno, para mí utilizar el aparato del Estado para hacer campaña política está mal. En realidad eso.
Pero es campaña política. Y, ¿O es defender en un algún proyecto término, de sí. iniciativa que tuvo este gobierno? Y sí, y te voy a dar la visión de por qué más o menos entiendo yo que sí. O sea, no quiero decir con esto que yo tenga la verdad absoluta, nada que ver. Lo que sí digo es que cuando se ingresa en la pandemia se empiezan a pedir créditos al extranjero, ¿verdad? A los organismos internacionales. Y ellos nos marcan a nosotros crear los jornales solidarios, la comisión de expertos, reformar educación y todo lo demás. Yo creo que habría que sincerarse y precisar si está defendiendo la reforma porque la considera viable para los próximos 30, 40 años de vida del país, porque las proyecciones son al 2100, o sea que no son ni 30 ni 40. Estamos hablando de que esta reforma empieza a aplicarse en 2033, recién de forma progresiva. O en realidad está protegiendo las cláusulas que se firmaron en los contratos cuando se pidieron estos préstamos al extranjero, ¿no? Habría que sincerarse. ¿Está defendiendo su reforma o está defendiendo su gestión frente al la gestión que llevó adelante con estas condicionantes que le pusieron el Fondo Monetario, el Banco Interamericano? ¿Usted cree que es eso? Y yo tengo mis dudas. Y tengo derecho a tenerlas porque tengo pensamiento propio y porque soy un ente social en el que me desenvuelvo en la ciudadanía como una votante más, ¿no? Sosa, desde el Frente Amplio y sobre todo desde el lado de quienes apoyan a Yamandu Orsi, el candidato de esa fuerza política, han señalado que el ideal sería ir a un debate social nuevamente, un diálogo social donde se pueda escuchar todas las campanas. En caso que no llegara a prosperar esta iniciativa, ¿estarían dispuestos a participar y ver de qué manera reajustar esta reforma? Porque hay aspectos que ustedes entienden son pertinentes de esta reforma. Sin duda, sin lugar a dudas. Porque son algunos aspectos de la ley vinculados a la edad jubilatoria, al tope, al pago de las jubilaciones, a las AFAP. Lo que pasa es que en el global tú mirás la 20-130 y ves ahorro por todas partes, pero ves algunas fugas de dinero que no se explicitan hacia la población. Por ejemplo, el artículo 259, que le devuelve mediante rentas generales el aporte que va a ir obligatoriamente a las AFAP, en realidad que ya está yendo desde diciembre hacia las cajas paraestatales, ¿verdad? Y eso lo vamos a pagar todos nosotros. Entonces, en los dos escenarios, si sale el plebiscito, es necesario el diálogo social porque va a quedar desmembrada la ley 20.130 a los efectos de la eliminación de las AFAP, por ejemplo, ¿no? Entonces sí o sí tiene que haber diálogo social. Y si no prosperara el plebiscito, necesariamente tiene por estas cuestiones que yo estaba manifestando, sobre todo por la cuestión que hablaba. En la ley 20.130 cae una cuestión que es muy importante, sobre todo de vuelta, en el interior donde hay menos controles del Ministerio de Trabajo y del Banco de Previsión Social, que se ha profundizado por tema pandemia, de que no han salido las cuadrillas, pero en realidad hay una obligatoriedad de controlar los puestos de trabajo irregulares, que no se está haciendo. Entonces, en ese marco decir que obviamente hay que generar puestos de empleo de calidad, y eso no se hizo antes de la reforma. ¿Ah? Y hay un montón de cosas que no se hicieron, como por ejemplo todas esas discusiones que se tuvieron a nivel parlamentario donde discutían los expertos y hablaban de lo que no aporta el campo, de lo que no aportan las grandes superficies, de cómo la industria y el comercio, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, aporta la mitad, ¿verdad?, del aporte que aporta el trabajador, y otras cuestiones muy importantes que hacen a la vida de la seguridad social como global en este país, ¿no? Usted dice se cae la ley si se aprueba este plebiscito y ha sido ese un argumento también señalado por los gobernantes de la incertidumbre país que podría generar y ahí, bueno, surgen palabras como catástrofe, etcétera. Uruguay queda en una incertidumbre porque hay que generar nuevos escalones al votar algo que no conocemos del todo las consecuencias que podría traer. Bueno, vamos a hablar en términos concretos. Quien se presenta para dirigir un país tiene que tener las condiciones para hacerlo, ¿verdad? La papeleta le brinda los 24 meses de plazo, le da algún lineamiento, los 3 puntos, mantener la edad en 60 años, aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional y la eliminación del lucro en la seguridad social, lo que respecta a eliminar las AFAP. También da la solución de cómo tienen que pasar los capitales de las AFAP en formato fideicomiso, mecanismo que han utilizado con los cincuentones y con los cuarentones. O sea, que conocen perfectamente cómo funciona tanto el gobierno, el oficialismo como la oposición. O
sea que Bueno, cualquiera de... Justamente con ese punto en particular se ha mencionado que es una confiscación de los ahorros de los trabajadores, que no se sabe cómo va a funcionar ese fideicomiso y además caen sistemas de inversión públicas que se usan para muchas cuestiones del desarrollo del país. No sabe quién no quiere, ¿no? O quien no quiere decirle a la población lo que significa. En realidad, el fideicomiso de los cincuentones recién el año pasado hizo la primera transferencia después de 6 años de haber sido creado. Quiere decir que el BPS no necesitaba tanto dinero para mantener ese sistema. Por otro lado, el tema de las inversiones, si no tienen capacidad para gestionar el país, que no se presenten a elecciones, es fácil. Eso es sencillo. La gente que opina de catástrofe está haciendo una campaña del terror, desmedida, totalmente fuera de lugar. Que den argumentos sólidos que nosotros los vamos a rebatir y a contestar todos y cada uno. Pero mientras sigan hablando de forma genérica y etiquetando una situación que no merece etiquetarse, que al contrario lo que merece es justamente conocimientos sólidos y consistentes, nosotros vamos a seguir en la línea de argumentar a favor del plebiscito. ¿Cómo van a financiar la campaña? ¿Ya tienen pensado más o menos cómo van a hacer? Y bueno, de forma austera, como hicimos anteriormente, los sindicatos aportamos al PIT-CNT, las organizaciones sociales hacen lo propio y se maneja como se puede. Nosotros no tenemos ese sentir de que las cosas tienen que costar mucho para lograr el objetivo, al contrario, entendemos que la solidaridad de la gente es mucho más potente que lo que tenga que ver con gastar desmedidamente. Bien, el estribo en un minuto, ya las firmas ya están, pero ¿cómo vieron todo ese proceso de las denuncias que hubo de firmas que no eran o adulteradas o que no eran las correspondientes? ¿Entendieron que fue como una especie de campaña de mérito del trabajo de la comisión, de los sindicatos? Sin duda sí. Y es lo único que voy a decir, y la palabra que voy a utilizar es lamentable en los comentarios. No me voy a extender en eso, porque también lo que quisiera, como me dijo que era la del estribo, decir que estamos en conflicto en el Banco de Previsión Social, que estamos atravesando una situación lamentable, que las agendas dicen que están actualizadas y no es así. La gente tarda 3, 4, 5 meses en solicitar una fecha y cuando lo atienden, después el trámite le demora un montón. No es verdad que estamos atendiendo bien y con calidad de atención a la gente, y esto fue provocado también un poco por la reforma de la Seguridad Social, donde el propio presidente del banco reconoce que tuvo que tomar 80 pasantes para poder atender la demanda, y sino también que explique por qué los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social, para poder sacar adelante la liquidación de jubilaciones y pensiones, están haciendo horas a destajos de forma permanente. Si no les falta personal, que explique por qué la gente tiene que trabajar más horas de las 8. Sosa, ¿en qué medida molesta, por ejemplo, que Saldain, que fue el líder y quien creó, bueno, toda esta cuestión vinculada a la reforma de la Seguridad Social, diga que el PIT-CNT no tiene o formuló este plebiscito sin ningún tipo de estudio que le diera fundamento a la realidad económica y financiera o los efectos que podría tener? No nos molesta. No nos molesta. Lo que sí hacemos es una aclaración. El redactor de la ley del 95... expresidente del Banco de Previsión Social, fue gerente de una FAP, además fue presidente de la Comisión de Expertos de la ley de 2023, además tiene un bufete de abogados que se dedica también a hacerle los juicios al Estado por el artículo 16 de la ley 19.590. Creo que es un negocio, ¿verdad? Y creo que está defendiendo... Saldain tiene como negocio esta cuestión vinculada a la reforma. Hace libros también sobre el tema. Sí. No sé, lo dejo al criterio de del televidente. Para mí, si tú tienes una relación tan próxima a lo que son tus intereses económicos en función de la creación de un sistema mixto que perjudicó al 90% de trabajadores y trabajadoras en este país, a pesar de que tiene una madurez de 28 años el sistema de ahorro individual en este país, y tú lo seguís defendiendo a ultranza, es porque algún interés tenés que estar defendiendo. Definitivamente no hay otra cosa que pensar. Pero sería una inmoralidad eso. Bueno, nosotros lo vemos así. Porque ¿por qué no dice que... a ver, casi el 60% de las personas cobran por debajo de los 2.000 pesos de renta FAP y no aportaron 2 días, aportaron varias décadas. Claro, el argumento es, si no estuviera la FAP, cobrarían 2.000 pesos menos. No. Ustedes sostienen que no. ¿Sabe qué sucede? En realidad estamos hablando de las jubilaciones mínimas.
acá hay una cosa que es garantista y es el Banco de Previsión Social. La jubilación mínima que el BPS te puede pagar hoy, aunque tú no hayas aportado por ello, es aproximadamente unos 9.000 pesos. Después hoy hay un ajuste a la mínima por ley o por decreto, que tenemos cualquiera de los dos mecanismos para utilizar, que te la lleva a 18.840. Ahí hay una cuestión de que hay que hacer una reflexión. En el primer gobierno del Frente Amplio, las jubilaciones se aumentaron a una base de prestación y contribución que hoy vale 6.177 pesos. En el segundo a 2, en el tercero a 3. En este gobierno aumentó a 3,05. O sea que se ha hecho caja con el jubilado más pobre. Por eso esta papeleta también es una respuesta a la inmoralidad de manejar los dineros públicos en función de recortarle al que más necesita. Ustedes consideran que Saldain es un inmoral. Bueno, no lo diría en esos términos. Lo que yo digo es que carece de veracidad la defensa que le hace al sistema porque le conviene que exista en términos económicos. Eso sí lo digo con total certeza. Una cuestión personal, entonces, de interés personal. Y sí, no es el único, ¿no? ¿Quién más está en...? Y bueno, ¿quién gana más de 256.000 pesos en este país? Todo el sistema político, los gerentes de las multinacionales. ¿Defienden sus propios privilegios, dicen? A nosotros nos parece que sí. Pero igualmente la papeleta da lugar en BV', el penúltimo disposición transitoria, a que la ley reglamente los aportes personales correspondientes a las asignaciones computables del tercer nivel. Por tanto, no estamos diciendo, como se dijo en otro programa de alcance nacional, que nosotros estaríamos generándole una deuda a aquellos que cobren más de 256.000 pesos. Eso nunca estuvo sobre la mesa, aunque nosotros consideramos que bien podría pagarla, pero es el Poder Legislativo el que va a tomar la definición final. Sosa, muchas gracias por estos minutos. A ustedes.